Estamos de regreso a su programa Criterios, hoy con el abogado criminalista Fermín Mármol García, que además él es jefe de cátedra de criminalística de la Universidad Santa María. Gracias por haber aceptado la invitación. Para mí es un placer estar con usted, con su equipo, en el programa Criterios y abordando estos temas tan complejos, ¿no? Vamos a hacer hablar de la criminalidad en el país. ¿Cómo observas tú que estamos hoy con relación a otros años, por ejemplo? El problema de Venezuela es que la criminalidad es estructurada, es organizada. Es decir, estamos en un escenario, un estadio superior. Tenemos bloques criminales perfectamente constituidos que amalgaman una cantidad de delitos conexos que irrumpen hacia la sociedad venezolana. Pensar que el delincuente venezolano no se organiza, que el delincuente venezolano no se documenta, es un gran error. La delincuencia venezolana ha aprendido, insisto, a organizarse, a estructurarse. Por eso es que tenemos bloques criminales. O sea que podríamos decir que tenemos influencias externas que han incidido en la calidad del delito, entre comillas, ¿no? Sí, evidentemente que Latinoamérica ha tenido una génesis en Venezuela. El delito del secuestro express, como sabemos, es una modalidad mexicana. El secuestro prolongado es colombiano. Bueno, la materia del robo agravado, por supuesto que viene también de Colombia, pero el desmembrar cuerpos humanos, el linchamiento, que no eran parte de la cultura ciudadana, proviene de Brasil. Esas cosas realmente nos preocupan porque, insisto, tenemos estructuras criminales que dificultan las políticas públicas contra el crimen y la violencia, el tener bandas criminales, pero también megabandas criminales, pero tener pseudosindicatos de la construcción, pseudosindicatos mineros, pero también tener colectivos armados y violentos, pero también tener el Frente Bolivariano de Liberación. Eso complica el escenario y el tipo delictual es de mayor gravedad para la sociedad. Oye, se nos ha incrementado de manera así exacerbada la cuestión del delito. ¿Estamos perdiendo la batalla frente al delito, Fermín? Al menos no la estamos ganando. Vemos los rankings en que se encuentra Venezuela con relación al homicidio, al secuestro, al tráfico ilegal de drogas y a la corrupción, y vemos que nos hemos quedado rezagados en Latinoamérica, y eso no es una buena noticia. ¿Cuáles son los parámetros que se establecen ahí o que permiten darnos una visión de si vamos bien o vamos mal? Bueno, tenemos que llevarlo a tasas, ¿verdad? Todo se calcula en base a 100.000 habitantes, y eso permite horizontalizar a los países. No importa el número de ciudadanos que tú tengas en tu país, tu población, sino el número de delitos sometido a 100.000. Y cuando vemos eso, Venezuela realmente, insisto, en temas de homicidio y secuestro, queda muy mal parada, pero en cuanto al tráfico ilegal de drogas, responde a una tabulación de decomisos aéreos y marítimos y de dónde venía partida la droga, y Venezuela ahí queda mal. Y en temas de corrupción se mide un poco la transparencia, y Venezuela tiene grandes problemas también allí. Bueno, hay quien resiente o plantea que hay mucho impunidad en cuanto a lo que es el ataque al delito. ¿Incide eso realmente en lo que es ahorita la exacerbación de los índices delictivos? Sin lugar a dudas. Recordemos a Eduardo Galeano, este escritor latinoamericano que también ha sido seguido por la Revolución Bolivariana, que decía que la impunidad le hace propaganda al crimen y publicidad al delincuente, y eso es una gran verdad. Cuando Eduardo Galeano se refería a eso, lo vemos en Venezuela. Si de cada 100 delitos a lo sumo castigamos 6 delitos, hay una juventud, una población que puede pensar que ser delincuente es una profesión rentable y de poco riesgo. Y esa es la ecuación que hay que romper. ¿Por qué detener a alguien cuando tiene 8 homicidios? ¿Por qué detener a alguien cuando tiene 12 secuestros? ¿Por qué no en el primer secuestro, en el primer homicidio? Esa es una tarea pendiente desde el punto de vista institucional por parte de Venezuela, en donde tenemos que lograr convocarnos a todos para prevenir el crimen, pero también para reprimirlo. Pero en esto hay que innovar. Tenemos que innovar tanto en la lucha contra el crimen, tenemos que... Parece que nos va ganando la delantera, ¿no? El crimen. Claro, por ejemplo, yo soy de los que propongo que el portal de los más buscados tenga difusión en los canales de televisión y que se establezca en Venezuela la recompensa económica, se premie la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si usted está contumaz en el proceso penal venezolano, porque está solicitado, si usted es un evadido de una cárcel,
requerimos que la ciudadanía nos oriente en dónde se encuentra esa persona con una recompensa que haga que hasta las propias personas que están a su alrededor lo vendan, entre comillas. Pero eso colide ahorita con lo que son las normas, ¿no? En Venezuela, que no puedes exponer a las personas. Nosotros creemos que no. Hemos hecho un estudio del Código Orgánico Procesal Penal con relación al rostro cubierto para las ruedas de reconocimiento. Pero cuando ya tú eres solicitado por la Administración de Justicia, no por la policía, por la Administración de Justicia, tienes una orden de captura en tu contra porque te evadiste de la cárcel o porque no te quieres presentar al proceso penal, podemos requerir que la autoridad te localice, sepa de ti, nos informe y podamos capturarte. Y esa ciudadanía se premia. Por lo tanto, eso es innovar contra el crimen y la violencia. Vemos con frecuencia que desde la cárcel se dirige la mayor cantidad de delitos que se cometen en el país. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? Pues si ¿estamos haciéndolo bien con relación a las políticas carcelarias que tenemos en Venezuela o tenemos que cambiar las políticas carcelarias? Yo no quiero confrontar a las personas que erigen el Ministerio de Servicio Penitenciario. Yo quiero ser muy responsable y académico. Jamás podré apoyar a un funcionario público que le dé la espalda a la Constitución de Venezuela. El sistema penitenciario, por mandato constitucional, de manera taxativa, en su artículo 272, ordena la descentralización del sistema penitenciario. Cuando a mí alguien me pregunta si creo que las cosas se están haciendo bien, jamás podría decir que sí, porque sencillamente tenemos que rescatar en el país el cumplimiento del ordenamiento jurídico. Las leyes se hacen porque es un pacto social y tenemos que cumplirlo para ser un gran país. El sistema penitenciario venezolano al día de hoy, Germán, le da la espalda a la Constitución y no puede tener mi celebración. Número dos, que tenemos que sincerar. Hubo una funcionaria de ese ministerio de jerarquía intermedia que dijo que no hacía falta modernamente la clasificación de los presos por delitos. Al contrario, más que nunca en la humanidad se lleva como política pública penitenciaria la necesidad de clasificar a los privados de libertad por tipos delictuales. Y en Venezuela no se ha hecho. Número dos, no se han hecho más y mejores cárceles. Cárceles pequeñas y modernas para que los problemas sean pequeños. Tampoco se han hecho. Y número tres, por supuesto que tenemos que abrir la cortina para dar transparencia. ¿Qué importa que las ONG venezolanas puedan interactuar con el ministerio? Por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones, una ventana a la libertad, una dirigida por Humberto Prado, otra por Carlos Nieto. De eso se trata la administración pública, el convocar voluntades, el ser transparente y el estar sometido a las leyes. Excelente, Fermín. Vamos a tener una sección que es que nos dice la gente desde la calle, vamos a escucharlo y nos responde luego en la próxima segmento. Que si el CICPC cuenta con los funcionarios necesarios para combatir la inseguridad. ¿Cómo se está combatiendo el delito del secuestro, ya que es uno de los delitos más comunes hoy día? Excelente, vamos entonces a la otra, el otro, es que, oye, ¿por qué no seguimos con permiso? De regreso a su programa Criterio, hoy estamos con el abogado criminalista Fermín Mármol García. Fermín, te hicieron unas preguntas desde la calle. Sí, la joven preguntó por la Policía Científica Venezolana, el CICPC. Lo primero que hay que decir en su programa e insistir es que es una noble institución, nacida en la democracia en el año 1958 y que es pilar fundamental en la lucha contra el crimen y la violencia, porque le corresponde recibir la denuncia ciudadana, sustanciar los expedientes, buscar el acervo probatorio y elevárselo al Ministerio Público para que dicte un acto conclusivo. Es realmente una policía científica. Sí, correcto. Y con alto nivel, ¿no? Sí, porque tiene un trípode de funciones, ¿no? El área de pesquisas, pero también se apoya modernamente con el área de criminalística y por ahora un instituto autónomo aparte que es el de ciencia forense, que en el futuro, Germán, tenemos que reformar la ley para que el área de ciencias forenses retorne a la policía científica como todas las policías de investigación criminal moderna, que tenga el trípode de funciones. Pero es una noble institución que hoy día lamentablemente tiene un déficit
del 300% de funcionarios dedicados a labores de investigación. O sea, que debería tener, ¿cuántos funcionarios? 30.000 hombres, es decir, un policía de investigación criminal por cada 1.000 habitantes, en un país de 30 millones de habitantes, tener muy robusto el área de pesquisas, pero por supuesto el área de criminalística, o sea, y ciencia forense. Y en este momento cuenta con cuántos. No llega a 7.000 hombres que verdaderamente estén en labores de investigación criminal, porque no puede sumarle los que están en funciones administrativas, funciones de comando, sino los que realmente están sustanciando expedientes y saliendo a la calle a cubrir inspecciones oculares, levantando planimetrías, balísticas, es así. Más allá de incluso de las descalificaciones que ha habido contra la misma, el 6CPC, ¿no? Antes PTJ. Yo creo que el comisario general Douglas Rico, el actual director del 6CPC, ha hecho una muy buena gestión. Primero, una muy buena gestión en transparencia y en comunicación. Hay que ver cómo publican todos los avances tecnológicos y todo lo que es el desmantelamiento de bandas criminales. Pero por otro lado, por supuesto que el 6CPC, bueno, nos demuestra que los casos complicados, los casos cangrejo, los resuelven, y eso es importante. ¿Qué pasaría si duplicáramos el personal? ¿Qué pasaría si el 6CPC no recluta más bachilleres y recluta universitarios? ¿Qué pasaría si el 6CPC le rescatan su academia de investigación criminal para universitarios nada más? ¿Qué pasaría? Sin lugar a dudas que pudiéramos lograr darle un golpe contundente a la impunidad que produce imitación criminal en cualquier país. La siguiente pregunta que te hicieron sobre los secuestros. El secuestro... Infame delito. Sí, es un infame delito, coincido con usted. El secuestro es un tipo delictual de delincuencia organizada, pero más allá de eso, que es de ámbito jurídico penal, es un delito cobarde desde el punto de vista criminológico y que tiene delitos conexos como las lesiones personales, la muerte en cautiverio, pero también los actos lascivos y la violación. El secuestro requiere la voluntad y el concierto de todos, pero empecemos por algo. El gobierno nacional tiene que trazar una política pública de rescate de la denuncia ciudadana. Campañas muy robustas de radio y televisión conquistando la denuncia ciudadana, dando la presta operacional a las unidades élites de antiextorsión y secuestro de la Guardia Nacional, del 6CPC y también del Ministerio Público, para que la gente pueda vivir lo que vivieron los colombianos con el sistema Gaula, que nace allá en 1997, y que vale la pena ver lo positivo del sistema Gaula que aún está vigente y ver qué podemos traer a Venezuela, porque la lucha contra el secuestro tenemos que ganarla, porque se cartelizó una industria criminal que trabaja con moneda dura, y eso no puede ser que haya delincuentes haciéndose de dólares, de euros y fortaleciéndose. ¿Qué hacer? Porque en realidad el secuestro ha sido un delito que se ha extendido y lo opera con muchísima facilidad prácticamente, ¿no? El secuestro se gana con dos herramientas, Germán. Labores de inteligencia que son costosas y que necesitas mucho apresto operacional y mucho personal. Y número dos, el concurso de la ciudadanía. Mientras que tengamos una ciudadanía que no confía en las instituciones, pero por otro lado, unas instituciones rebasadas por el crimen desde el punto de vista de personal y tecnología, la lucha va a ser desigual. Sí se puede ganar la lucha contra el secuestro y la extorsión. He conversado con ex jefes de antiextorsión y secuestro en esto de modelar políticas públicas para el futuro y nos tienen elementos de convicción y aportes que han hecho para las políticas públicas de que sí podemos empezar a bajar la tasa que tenemos en Venezuela de secuestro, que nos lleva a estar dentro de los 10 países con más secuestros de todo el planeta con fines económicos. Y bien vale la pena comprender que el secuestro aleja la inversión, aleja la tranquilidad, aleja el turismo. Con relación a las penas que se imponen a los que delinquen esta cosa tan tremenda y horrenda, es decir, ¿cómo está eso con relación a lo que pueden ser penas en otros países? Excelente pregunta, Germán, para clarificar a la ciudadanía. Por tema constitucional, por hacer algo de rango constitucional, la pena máxima en Venezuela es de 30 años. Creo que es suficiente, que está bien. No soy de los que me sumo a aumentar las penas, mucho menos la pena de muerte o la cadena perpetua. Número dos, no me subo a bajar la posibilidad de imputar a los menores. No hace falta en Venezuela. Lo que hace falta es que la pena que acuerde un juez se cumpla. Voy a dar un pequeño ejemplo de manera rápida. Un linchamiento que hubo en Los Ruices el año pasado. Hubo la detención de unas personas que lincharon, usaron un acelerante tipo gasolina, prendieron a un ser humano que falleció. Lo penaron a 6 años. ¿Usted se imagina que en Bogotá, o en Santiago de Chile, o en Buenos Aires, a un ciudadano en plena capital
le echen gasolina, lo prendan, lo filmen y que solo le coloquen una pena de 6 años, para mí no tiene sentido. No hay penas ejemplarizantes en el país, para no hablar de casos como el de Wilmer Brizuela, para no hablar de ese caso que no sé cómo tenía un beneficio de confianza tutelada. Llamado Wilmito. Wilmito, y estaba en una playa en Porlamar, mientras que la ex juez superior penal del Estado Bolívar, Mariela Casado, se encuentra en el exterior preocupada por su seguridad, por la de sus hijos, porque Wilmito ordenó el asesinato de ella y como su hermana cargaba el vehículo, mataron a la hermana. Esas cosas no pueden ocurrir en el país. ¿Y cómo esa persona puede ir a la playa así, con todo ese desparpajo? ¿Qué ocurre en este país? Bueno, que abusamos de los beneficios procesales. Hay una gran corruptela en el país, realmente que no tiene sentido. Las personas tienen que cumplir sus penas. Estamos abusando de los beneficios. No tiene sentido. Y mucho más, no se le puede dar un beneficio a personas que tenemos imágenes de ellos en la cárcel portando fusiles o rodeados de botellas de licor, porque eso no es reinserción social. Entonces, la respuesta precisa, Germán, es que tenemos que lograr que las penas sean ejemplarizantes en un sistema penitenciario moderno, con mucha tecnología que clasifique a los privados de libertad, que sepan que eso no es un paraíso, no es una discoteca, no es un aliviadero, que es un sitio donde lamentablemente vas a estar sometido con rigurosidad a unas nuevas normas, a unos nuevos conceptos. Estamos en este momento, Fermín, viendo una figura terrible que son los planes en las cárceles. ¿Cómo surge esa cuestión y qué hacer? Porque son los dueños prácticamente de la seguridad incluso de las cárceles, ¿no? Criminológicamente es interesante lo que usted ha planteado, ¿no? Imagínese un conjunto de seres humanos en un depósito, sin normas y sin autoridad. De manera humana apelamos a lo irracional, a lo que pertenece a nuestra especie, el liderazgo. Entonces, de forma mamífera, va a venir un jefe de manada, el más fuerte, y se impone. Y ese más fuerte sabe que no solo se impone su voluntad, sino que puede sacarle provecho económico. Y surge la figura del PRAN. Cada uno de los que está privado de libertad, a mí y a mi organización, nos van a pagar algo que se llama la causa. Y usted, semanalmente, me tiene que pagar su tranquilidad. O sea, es parte de las aberraciones que tenemos en nuestras cárceles en este momento. Es parte de las aberraciones que tenemos que corregir y yo invito a que, insisto, cumplamos la Constitución. Número 2, invitemos a las ONG. Número 3, convertamos el sistema penitenciario en una institución manejada por penitenciaristas, porque lo más grave, y con esto termino, Germán, el sistema policial venezolano es un sistema paralelo a las cárceles con más de 40.000 privados de libertad que no tienen comedores, ni canchas deportivas, ni baños. ¿Cómo es posible que esos 40.000 privados de libertad estén en sedes policiales cuidados por policías que no son penitenciaristas? Vamos a un corte comercial y regresamos nuevamente hablando de estos temas tan interesantes que nos están dando a toda la población venezolana. De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el abogado criminalista Fermín Malbor García, además profesor universitario. Fermín, retomando un poco la situación del secuestro, porque es una cuestión importante que tenemos que decirle a la colectividad, al país. ¿Qué tiene que hacer o qué debe hacer una familia que le secuestre un familiar, una persona? Es decir, ¿a dónde dirigirse? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene que utilizar para preservar la vida de su familiar? Lo que voy a decir en su programa, Germán, quiero que lo comprenda quien nos está viendo. Pongo mi seriedad en esta mesa. Tenemos que confiar en las instituciones de Venezuela. Si yo transitara un lamentable episodio como el secuestro, no dudaría en que, por un lado, algún familiar mío empieza el proceso de conversaciones con los secuestradores, porque ese es nuestro derecho natural, que está por encima del derecho positivo. Nuestro derecho natural de procurar
que nuestro familiar retorne al hogar sano y salvo. Sí, dentro de la angustia que eso genera de la a los angustia, familiares, ¿no? Pero por otro lado, otros familiares míos estarían colocando la denuncia formal en alguna de las instituciones que le corresponde. En el caso particular, iría al 6CPC, anti-extorsión y secuestro, a colocar la denuncia ciudadana para que empiece un trabajo técnico y científico. Porque uno sabe cómo comienza el secuestro, con una llamada que pide dinero, pero no cómo termina. Y es importante tener la experiencia, la pericia de los hombres y mujeres de la policía científica, pero por otro lado, el sentimiento normal de un familiar que empieza las conversaciones con los secuestradores. Es lo primero que recomendaría ya transitado el evento. O sea, ¿tú consideras que es un error que las personas asuman ese mecanismo de diálogo y negociación con los secuestradores? En solitario sí. En solitario es un gran error. Porque ha ocurrido que han matado a las víctimas, ¿no? Claro, malas negociaciones, cancelar a quien no se debe, exponerse a que también te secuestren cuando estás cancelando. Es preferible que en este tema haya una bifurcación. La necesidad de tú conversar con los secuestradores que lo están pidiendo, pero por otro lado hay familiares alimentando la investigación en tiempo real, porque un secuestro que pareciera express puede terminar en prolongado, y si tú no te pusiste en las manos de la autoridad, pierdes evidencias de interés criminalístico que pueden dar con la resolución del caso. Y por otro lado, si tú eres la víctima directa del evento, comprende, entiende que tu actitud sumisa, tu actitud de colaboración, tu técnica de ser un objeto en los primeros minutos es pieza fundamental para sortear este difícil camino. La familia tiene que comprender que tiene que apostar un poco más a la prevención. Estamos en momentos, Germán, claro, que es necesario restringir parte de nuestras libertades individuales. Hemos dicho en su programa, bueno, que las instituciones necesitamos fortalecerla. El déficit de policías uniformados es del 100% en Venezuela, que nos cuidan en calles, avenidas, plazas y parques. No tenemos una fuerza policial en patrullaje en el país que requerimos, visto a la población. Si eso es cierto y el delito realmente está desbordándose, tú tienes que comprender que tienes que estar informado, restringir parte de nuestras libertades individuales. Alguien dice que hay que dejar de divertirse. No, tienes que cambiar la forma de divertirte. Exacto. Ahora, estos son bandas, sin duda alguna, pues con mucha experticia, ¿no? Y muy organizadas. O sea, ¿cómo atacar esa organización delictiva que muchas veces, sabemos, tiene incorporado a elementos, incluso de los cuerpos de seguridad del Estado, que están de alguna manera también enturbiando por lo que sería el buen nombre de cualquier institución de seguridad? Jamás vamos a poder golpear las estructuras del crimen si no incentivamos, insisto, la denuncia ciudadana. Y número dos, si como Estado no comprendemos que las instituciones tienen que responder al estándar internacional. Necesitamos dinero y no hay dinero, Germán. ¿Qué podemos hacer? Reduce el gasto militar para reorientar el dinero al tema preventivo y de represión en el ámbito jurídico penal. De lo contrario, no vamos a poder reducir las tasas. Veamos qué hizo la Administración de México previo a Peña Nieto con Felipe Calderón, sus aciertos y desaciertos, o lo que hizo la administración en Colombia con el Plan Colombia y después el Plan Seguridad Democrática, con sus aciertos y desaciertos, pero también lo que se hizo en Brasil con Cardoso y después con el propio Lula da Silva en su primera administración. ¿Cómo pudieron reducir la tasa del crimen y la violencia? ¿Cómo lo hicieron? Primero convocando a las iglesias de los distintos cultos, a las ONG, a los gremios de las universidades, para lo que es el aspecto preventivo. Hay que incorporar a la ciudadanía en el combate al delito, por ejemplo, ¿no? El tema del desarme. ¿En dónde entregaban las armas de fuego en Brasil? En los templos religiosos. Y se entregaba la dotación por parte del gobierno, línea blanca, línea marrón, o dinero directamente al ciudadano que había entregado el arma de fuego. ¿En dónde existió el desarme en Venezuela? Yo no vi como ciudadano ningún sitio en donde usted pudiera entregar un arma de fuego. ¿Quién va a entregar el arma de fuego? ¿El delincuente? Claro que no. Lo va a entregar es la viuda. Su herramienta de trabajo. Claro, no lo va a entregar. El tema del desarme voluntario es una gran excusa y bonita para montar una campaña de buenas costumbres, de convivencia ciudadana, de respeto a la ley, y aquellas personas simbólicamente van a entregar su arma y se van a llevar una nevera, una lavadora, pero es una excusa bonita para las campañas de televisión. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que está haciendo falta en Venezuela, con honestidad, comprender que es el momento de dejar los discursos ambivalentes, los discursos ambiguos. Hablamos de desarme, pero hablamos de armar a los barrios contra el imperio.
Esos son discursos ambiguos. Eso fue en el plan Zamora 200, en enero. Gracias a Dios que en el plan de seguridad que llamaron campaña Carabobo 2021, realmente se olvidaron de armar a las barriadas y hablaron del plan cultural y deportivo. Ha habido en Venezuela alrededor de 22 planes de seguridad hasta hoy, en este periodo del 2000 para acá. ¿Cuáles han sido los resultados, a tu criterio, con relación a esa eficiencia de esos planes de seguridad? Si comparamos el éxito que han tenido las empresas privadas, de cualquier índole, un equipo de béisbol de Grandes Ligas, un equipo de primera división de fútbol o una petrolera, nos damos cuenta que el éxito que tienen las empresas, sean públicas o privadas, es la continuidad. Necesitamos que los ministros, rectores de la seguridad, duren más tiempo en su cargo, igual que los directores de las policías nacionales que pueda tener el país, sea CICPC o la PNB. El gran problema que hemos tenido en seguridad ciudadana es que en 18 años hemos tenido 16 rectores de la seguridad y cada rector de la seguridad trae su propio equipo y retira el anterior, y cada rector de la seguridad hace su propio plan de seguridad. 18 años, con 16 rectores y más de una veintena de planes, nos habla que las cosas no tienen mucha consistencia. Inclusive, me recuerdo el gran trabajo que hizo la CONARREPOL en el año 2005. El ministro que vino después, que no lo quiero mencionar, dijo que el trabajo de la CONARREPOL, que había dirigido el otro ministro, que era de su propio partido, era un trabajo de derecha. Eso no tiene sentido en políticas públicas. Yo creo que los resultados hablan por la gestión. Los resultados en seguridad ciudadana son muy escuetos, no nos sentimos seguros, y es muy triste que en una encuesta de victimización realizada por el Observatorio Venezolano de la Violencia y Paz Activa, hace tiempo atrás, diga que el 76% de los venezolanos no se sienten seguros ni en su propia casa. Y esa es una realidad que tenemos que cambiar. Mucho menos nos sentimos seguros en el carrito por puesto o caminando en las calles. Tenemos que rescatar la seguridad y confianza de la ciudadanía para volver a ser un gran país y no que de noche sean ciudades fantasmas. Tenemos la percepción de la invasión, por darle un nombre, de desplazados de todos los países que nos rodean, que ha incidido en la criminalidad en Venezuela. ¿Qué tanto puede afectar eso en esta cuestión? Nos lo respondes en el próximo segmento. Ya regresamos. De vuelta a su programa Criterios. Hoy estamos con el abogado Fermín Mármol García y habíamos dejado una pregunta en el aire. Influencia de las personas que de alguna manera acuden a Venezuela, sin estigmatizarlos, pero que algunos dicen que han incrementado el problema de la inseguridad en el país. ¿Cuál es tu criterio con relación a eso? La verdad es que sí. Ciertamente los extranjeros que han venido a Venezuela desde el inicio del siglo XXI han influido, han impactado en los índices de criminalidad. El Plan Colombia y el Plan Seguridad Democrática desplazó a la FARC, al ELN, a los paramilitares colombianos, inclusive a las BACRIM colombianas. Pero en Brasil también tuvimos desplazamiento de los garimpeiros. O sea que nos están... Correcto. Nosotros le llamamos criminológicamente, Germán, el bloque extranjero, que es los extranjeros haciendo delito de delincuencia organizada en Venezuela, tráfico ilegal de drogas, el tema de tráfico de armas, el tema, por supuesto, de secuestros y extorsión. Estos bloques que subyacen en lo que hemos llamado el microestado extranjero nos golpean, tal vez cercano al 7% de toda la masa de crímenes de delincuencia organizada que tenga Venezuela. Y crímenes que en Venezuela no eran usuales, pues. No eran usuales. Lo lamentable es que hemos visto que tenemos problemas en la frontera. Somos un país colador. No tenemos la fortaleza institucional para evitar el ingreso de drogas y armas, pero tampoco tenemos la fortaleza para evitar el egreso de las drogas. Por eso es que la ONU nos ubica en sitiales muy negativos con relación a los cargamentos que por vía marítima llevan a la Unión Europea. Y paradójicamente nuestra juventud se está yendo del país producto de ese mismo problema de criminalidad
Sí. Los talentos nuestros se nos están escapando. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué mecanismos tomar en Venezuela para evitar esa situación tan difícil que tiene nuestra gente en Venezuela? Estoy seguro que, al igual que usted, los televidentes comprenden que en todo país hay más gente buena que mala, sin lugar a dudas. Parece que los malos son más fuertes, parece. Circunstancialmente, lo vemos hasta en la Biblia, ¿no? Circunstancialmente tienen capítulos de fortaleza, pero este es un gran país. Aquí se va a imponer la meritocracia, se va a imponer el concurso de credenciales y el concurso de oposición, se va a imponer la transparencia. Vamos a poder rescatar las instituciones socializadoras primarias, rescatar la familia, reduciendo el embarazo precoz, rescatando a la niñez en situación de abandono, rescatando la escuela como la segunda institución socializadora primaria y, por supuesto, fortaleciendo y apoyando a las iglesias de los distintos cultos. Yo creo en eso, Germán, yo creo en ese país. Yo creo que hay muchísima gente del gobierno inclusive, porque hay gente buena en el gobierno, porque son venezolanos también, de la oposición, los intermedios. Hay mucha gente valiosa en este país que está dispuesto a un mejor país, a una mejor sociedad. En eso están todos los venezolanos de bien, que quieren que verdaderamente entre todos echemos adelante este país. Ahora vamos a volver un poco a la cárcel, ¿no? Sabemos que desde la cárcel se controlan y se dirigen prácticamente la mayoría de los delitos. Hubo una ley, pues, Sí. que lo hicimos y fue aprobada por unanimidad. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no se pueden instrumentar esos mecanismos que aparentemente posibles y fáciles no se instrumenten? Muy buena pregunta para recordarle a los televidentes varias cosas. Primero, que fue la única ley aprobada por unanimidad en el año 2016 en la Asamblea Nacional. Número dos, que la Comisión de Política Interior, que dirige la diputada Delsa Solórzano, bueno, convocó a una serie de expertos, donde estaba Luis Iquiel, donde estaba Javier Gorriño, Alberto Arteaga Sánchez, para proyectar una ley que bloqueara las señales telefónicas móviles y también el internet desde las cárceles. Esa ley se aprobó, por lo tanto se sancionó, posteriormente se publicó y es ley de la República. Pero hay una vacatio legis hasta abril, falta menos de un mes para que el Ministerio de Servicios Penitenciarios cumpla con el mandato legal de colocar estos inhibidores, estos bloqueadores de señales y telefónicas e internet en todas las cárceles venezolanas. Va a impactar muchísimo porque usted tiene que controlar en los reclusos tres cosas: las armas de fuego, las comunicaciones y el manejo de dinero en efectivo. Y parece que en las cárceles hay poco de todo eso, ¿no? Sí, por lo menos está en discusión esa agencia paralela a la banca, que aparentemente era más como una sede de préstamos dentro de una cárcel venezolana. Hay posiciones encontradas entre la investigadora que hizo la denuncia y el funcionariado del Ministerio de Servicios Penitenciarios, pero es indudable que en las cárceles rueda el dinero, las armas, las municiones, la droga, no podemos mentir. Ahora, ¿podemos mejorarlas? Claro que sí. El ejemplo de República Dominicana vale la pena citarlo, emularlo, cómo construyeron rápidamente con el sector privado más y mejores cárceles, cómo pudieron clasificar los reclusos, y son cosas que tenemos que tomar de cada país. Lo bueno, nosotros tenemos también muchas cosas buenas que también exportamos. Vamos a importar estas políticas públicas positivas, desechando lo malo de ellas. Los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión, redes sociales, ¿cómo pueden operar en función de mejorar el problema de la seguridad en Venezuela? Creo que el liderazgo del gobierno nacional tiene que ir dirigido para robustecer campañas que hasta ahora no se han hecho en el siglo XXI. ¿Desde cuándo no vemos una campaña robusta y sostenida en la radio y en la televisión, por poner un ejemplo, de buenas costumbres? Nosotros crecimos con Rumildo, con Buen Ciudadano, pero que sea robusta y sostenida, emulando ese gentilicio del venezolano. Campañas de buenas costumbres, de convivencia ciudadana, que nos puedan colocar un sketch, una simulación de una conducta bonita y bombardear esas buenas costumbres. Eso es lo que queremos, pero por otro lado, doctores de los distintos poderes públicos, de los distintos sectores, dando el ejemplo que sabemos tratarnos, que sabemos conversar a pesar de las diferencias, que nos aguantamos para no decir cosas indebidas. Tenemos que tutelar también una conducta moderna y bonita
de solucionar los problemas que aún no lo hemos podido lograr. Fermín, las escuelas, una cosa terrible. A mí me han comentado, no sé si es cierto, pero te pregunto, que en muchas escuelas y liceos se ha trasladado el ambiente, la dinámica de la cárcel, el PRAN, los luceros, toda esta cantidad de situaciones, los niños en tráfico de drogas. ¿Qué hacer con eso? Es verdad. ¿Sí es verdad o no? Es verdad, porque eso viene del hogar, un hogar deshecho, destruido, y lo que usted no consigue en el hogar no lo puede llevar en su mochila a la escuela. Sí. Y los docentes lamentablemente no se dan abasto con tantos problemas. Niños que se duermen por falta de alimento, niños que vienen irregularmente, niños que vienen golpeados y también niños que vienen inclusive a amenazar, no niños, pero adolescentes que llegan a amenazar en los liceos a los docentes. Insisto, Germán, rescatemos las instituciones socializadoras primarias. ¿Cómo vamos a hacer para reducir el embarazo precoz? No hemos hecho absolutamente nada, Germán, y somos el primer país de Sudamérica en embarazo precoz, superando en tasa al gigante de Brasil. Pero número 2, ¿qué vamos a hacer con los niños en situación de abandono? Los niños de la calle, que da dolor en las principales ciudades, niños que no están yendo a la escuela porque no tienen que comer. Yo creo que vale la pena que todos nos pongamos de acuerdo. Puntualmente tus recomendaciones para preservar la seguridad. Lo primero que necesitamos es rescatar la meritocracia. Hombres y mujeres al frente de las instituciones del sistema integrado de policía y el sistema de administración de justicia y el sistema penitenciario que irradie seguridad, confianza, transparencia, buenas costumbres, alejando el tema ideológico. Número 2, que recompongamos el presupuesto de la nación. Necesitamos que el gasto militar disminuya para reorientar esos recursos a seguridad ciudadana. Y número 3, en el ejercicio de la actividad, demostrarle al país que no hay intocable. Que tú te puedes vestir de blanco, amarillo, rojo, verde. Si tú violas la ley vas a ser perseguido. Si tú piensas que por estar en un colectivo armado y violento o por ser PRAN vas a estar por encima de la institucionalidad, te equivocas porque te vamos a perseguir. Una reflexión final, muy breve. Este es nuestro país. Fue el país de nuestros padres, es el país de nuestros hijos. Vamos a trabajar todos por el país. Por favor, comprendamos que bien vale la pena conversar y dialogar sobre los problemas del país. Pero siempre la solución estará respetando la Constitución y las demás leyes que hacen vida en Venezuela. Muchísimas gracias, Fermín. De verdad que fue un placer para nosotros haberte tenido aquí. Gracias. Este domingo estaré con Germán Ferrer en el programa Criterios para abordar el tema de seguridad ciudadana, para conversar sobre las instituciones que les corresponde la prevención y la lucha contra el crimen y la violencia en Venezuela. Te esperamos. Es lamentable que la impunidad permita que muchos de los que delinquen regresen a la calle a reincidir en sus fechorías. El trabajo de las policías, la fiscalía y los tribunales se anula cuando el transgresor obtiene desmedidos beneficios y lenidad absoluta en las cárceles venezolanas, convertidas en espacios donde el delito adquiere su máxima expresión. El ciudadano de bien, aquel que trabaja y quiere seguir viviendo en su país, necesita de un Estado que garantice su tranquilidad. Y la persona que comete un delito debe tener una respuesta frontal y acorde a lo que establezcan las leyes vigentes en la nación. Venezuela necesita de un gran acuerdo nacional para enfrentar el flagelo de la inseguridad que desangra al país y agrede la paz social, porque la seguridad personal es un derecho que tenemos todos los ciudadanos del mundo. Policías, fiscales del Ministerio Público, jueces y la Contraloría Social deben hacer causa común en la titánica tarea de hacer posible que los venezolanos puedan recobrar la tranquilidad y volver a creer en sus instituciones. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día. Y recuerden que en Globovisión nos vemos todos. Muy buenos días amigos de Globovisión, bienvenidos a su programa Criterios.
El flagelo del delito cada día gana terreno en el planeta, producto de diversos factores culturales, sociales, políticos y económicos, y en Venezuela se ha convertido en una verdadera y constante amenaza contra todas y todos los ciudadanos, ya que atenta contra propiedades y bienes y de manera peligrosa contra la paz ciudadana, sin importar clase social ni condición política de las víctimas. En consecuencia, en nuestro país se han creado reconocidos y eficientes cuerpos policiales que con la Rectoría en la prevención del delito, el Ministerio Público provisto de mujeres y hombres capaces, bien entrenados y con el uso de modernas tecnologías pueden descifrar los más complejos delitos para atacar, descubrir, perseguir y detener los culpables. Por ello es necesario articular con un poder judicial que actúe de manera eficiente, así como la presencia de un sistema carcelario hoy contaminado con la terrible figura del pranato, que cumpla con su misión de regenerar a quienes caen en las redes delictivas e incorporarlos de manera productiva a la sociedad, que permita crear políticas públicas de seguridad y respeto a los derechos humanos. Venezuela experimenta desde el siglo pasado una expansión de la criminalidad en mucho como resultado. No, vamos a empezar ahí. En gran medida, acuérdate que había que cambiar de ahí en gran medida como eso. Venezuela experimenta desde el siglo pasado una expansión de la criminalidad en gran medida como resultado del desarrollo de una sociedad altamente desigual que en los últimos meses en las principales capitales del país se ha exacerbado de manera alarmante, lo que ha incrementado la cantidad de víctimas ocurridas producto de la violencia que en estos últimos 18 años alcanza una escalofriante cantidad de fallecidos, no obstante la implantación de 22 planes de seguridad conducentes a detener el delito y a ofrecer con ello tranquilidad a la población que, sin embargo, tiene la sensación de que cada día somos más vulnerables a la terrible experiencia de estar inmersos en una tragedia que involucra la violencia criminal. Esto ha hecho que compatriotas, muchos de ellos jóvenes talentosos, se hayan ido... Un momentico, vamos a empezar. Sí, está perfecto. Esto ha hecho que compatriotas, muchos de ellos jóvenes talentosos, se hayan visto en la necesidad de emigrar del país para que el crimen no los alcance. Han abandonado la patria y la relativa comodidad alcanzada por temor a que un día la triste tragedia contada sea su propia historia. Hoy en Criterio tendremos como invitado al abogado criminalista doctor Fermín Mármol García. Vamos para acá. ¿De dónde comienza, Ronald? Ahí mismo, igualito. Hoy en Criterios tendremos como invitado al abogado criminalista doctor Fermín Mármol García. Vamos de nuevo. Mármol. Dale. Termina aquí Mármol García y después usted... Vale. Ajá. Hoy en Criterios tendremos como invitado al abogado criminalista doctor Fermín Mármol García, con quien estaré conversando sobre la realidad del crimen organizado en el país y las distintas formas de prevenir la violencia. Es que no veo el punto ahí. Vamos a empezar de nuevo. Vamos. Hoy en Criterios tendremos como invitado al abogado criminalista doctor Fermín Mármol García, con quien estaré conversando sobre la realidad del crimen organizado en el país y las distintas formas de prevenir la violencia. Ya regresamos.